Episodio 1. Indagando la historia. Una vez que despiertas, es imposible caer dormido otra vez. Una vez que descubres que la Tierra no es un globo girando, sino que es un plano fijo y estacionado, con el firmamento arriba, todo cambia. Las voces que confiábamos y los padres satánicos y científicos, que en algún momento forjaron nuestra realidad y entendimiento del mundo, ya no son una fuente de información fidedigna. Nuestra primera experiencia de la Tierra como un reino fijo y estacionado va en contra de la falsa narrativa del espacio y de planetas girando. La psique-traesis de nuestro terreno, y la forma barbárica en que minaron los árboles gigantes y majesticos de lo que fue nuestra Tierra, va en contra de la historia que encontramos en los libros y la narrativa geológica. Y los despertados quedamos perplejos y nos preguntamos, ¿qué ocurrió en la Tierra? Si nos han mentido sobre la Tierra, el espacio y la destrucción de nuestro reino plano, entonces ¿cómo podemos confiar en la supuesta narrativa histórica oficial que nos cuentan? La narrativa histórica, como el modelo heliocéntrico, no tiene sentido. Los cuentos no suman a la realidad. Y lo único que se requiere es una examinación más cercana. Y las mentiras, que han gobernado nuestro entendimiento de la historia y del mundo desde nuestro nacimiento, empezarán a desboronarse. A ver, agitemos nuestra mente con unas cuantas contemplaciones. Nos han contado que la primera máquina eléctrica fue inventada en 1895, cuando una compañía alemana mezcló un motor eléctrico con un taladro manual. El taladro pesaba 16,5 libras y requería operadores múltiples. No fue hasta 1957 que la empresa Bosch empezó a diseñar maquinaria eléctrica en mayoreo y en forma económica y poderosa. Entonces, ¿cómo es que nuestros ancestros en la historia, gente más primitiva y menos desarrollada, lograron diseñar y construir ciertas estructuras que encontramos? ¿Y qué de las piedras monolíticas gigantes que encontramos y que han sido cortadas con tanta precisión? Pregúntate, ¿podríamos repetir esto hoy con el arsenal de maquinaria que tenemos a nuestra disposición? ¿Y qué de los magníficos y antiguos pozos escalonados del Oriente? Nos dicen que los pozos escalonados fueron pozos de varios pisos construidos por nuestros ancestros primitivos, con el propósito de preservar el suministro de agua durante las sequías. Pero observe lo intricado y la complejidad de estas estructuras. Observe la gloria y la delicadeza. Observe la precisión geométrica, todo excavado y elaborado con herramientas manuales. Sí, claro. ¿Y qué de las gigantescas redes de canales que encontramos por todo el mundo? El Canal Erie de Norteamérica, supuestamente, fue construido entre 1817 y 1825. Pero durante ese tiempo no habían ingenieros civiles en los Estados Unidos. Nos dicen que la gente responsable por la planificación y construcción eran novatos. El canal mide 12 metros de ancho y 4 metros de profundidad. El Canal Erie se extiende por 363 millas. Para los inmigrantes irlandeses y sus bueyes, esto no fue tan solo un caso de excavar todos los días. Ellos tuvieron que talar cientos de árboles mientras pasaban por bosques vírgenes. Ellos tuvieron que construir acueductos y esclusas complicadas. Y ellos tuvieron que pasar por la escarpa de las caídas de Niágara, una muralla de caliza y de 80 pies de altura. Nos cuentan que tuvieron que usar pólvora negra para atravesar ya que la dinamita aún no se había inventada. El canal se extiende por 363 millas y fue construido sobre un periodo de 8 años. Esto significa que en promedio, completaban una milla cada 8 días. ¡Qué récord! Sobre todo porque los responsables eran novatos, y las herramientas eléctricas y la dinamita aún no se habían inventado.
Les puedo decir ahora, los supuestos colonizadores de las Américas no construyeron estos sistemas de canales. ¿Y qué hay de los grandiosos y magníficos castillos esparcidos por nuestro reino? ¿Sabías que la mayoría fueron diseñados y construidos sin sistemas de plomería y sin métodos para calentar las habitaciones adecuadamente? Me van a decir que la realeza y la clase élite del pasado eran contentos sin tener las necesidades accesibles de supervivencia, siempre y cuando pudieran vivir dentro de lo grandioso y glorioso, mientras que los campesinos en sus humildes moradas disfrutaban del calor durante los inviernos largos y oscuros. Yo creo que no. Y por supuesto, está la imposibilidad del gran complejo de pirámides de Gizeh. Nos cuentan que las pirámides fueron construidas alrededor del 2500 AC. La Gran Pirámide en sí consiste de 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito. Y su estructura general pesa 6 millones de toneladas. Las piedras de granito más grandes pesan entre 20 y 80 toneladas cada una. 20 toneladas es el equivalente de 20,000 kilos. Estos bloques fueron tallados en canteras, con cinceles de cobre, y supuestamente transportados desde 800 kilómetros de distancia. Los supuestos expertos solo pueden teorizar que se requirió una gran cantidad de trabajo esclavo. Ser crédulo y caer por la narrativa oficial es una cosa. Pero, que alguien por favor me explique cómo alinearon los ejes de aire de la Gran Pirámide con las estrellas circumpolares. Y también tenemos los casos curiosos de fortalezas en forma de estrellas, o lo que los mentirosos del mundo llaman fortalezas bastianes. Desarrolladas a finales del siglo XV y principios del XVI, nos dicen que estas fortalezas fueron diseñadas durante la era de pólvora y cañón. El diseño geométrico ofrecía la protección militar de una nación contra los puntos ciegos durante el conflicto. Por supuesto que sí. Sabemos que durante una guerra, la mejor protección es diseñar una fortaleza con patrones geométricos tan precisos. ¿Será que algún historiador de verdad se ha detenido alguna vez a pensar justamente qué perfecta es la geometría aquí? Nuestros ancestros primitivos no tenían la tecnología para observar estas estructuras de encima. Pero, ¿aún lograron alcanzar esto? Por favor, dame fuerza. No fue posible. No podríamos producir una geometría tan perfecta en esta escala hoy. Nos han engañado una vez más. Hemos sido indoctrinados con una narrativa histórica y una línea de tiempo falsas. Y, al igual que el modelo tonto y heliocéntrico, todo lo que se necesita es una mirada más cercana a esta narrativa y las cosas pronto comienzan a desmoronarse y las mentiras se vuelven tan descaradamente evidentes. Debido a las mentiras satánicas, armar una línea de tiempo histórica precisa y honesta se ha convertido en un cubo de Rubik imposible. La narrativa oficial es una caja de Pandora, que solo nos ofrece pequeñas pistas, medias verdades y engaños. Las puntadas en la costura de nuestra verdadera línea de tiempo histórica se han aflojado, los contenidos borrados y confusos, incluso antes de que naciéramos en este mundo. Y aquí el problema: ¿cómo sabemos a dónde vamos si no sabemos ni dónde estamos en primer lugar? Pero, ya ves, el despertar es realmente un regalo. Una vez despiertos, aprendemos que siempre hemos tenido las respuestas frente a nosotros. Siempre hemos tenido más de lo que sabemos. Pero primero teníamos que recuperar la vista, antes de que las cosas empezaran a caer en su lugar indicado, antes de que las cosas empezaran a tener un poco más de sentido.
Y aquí estamos de nuevo, espectador, en el precipicio de otra gran jornada. ¿Y qué si les dijera que, antes que nosotros, existió una civilización que fue responsable por la tecnología más avanzada y desarrollada que nunca? Y que la clave de su innovación era la comprensión del funcionamiento de nuestro reino plano. ¿Y qué pasaría si les dijera que es muy probable que nuestra verdadera historia como pueblo comenzó apenas hace poco más de 200 años? ¿Pensarías que soy un loco, una vez más? Sueno tan absurdo como cuando les dije por primera vez que la Tierra es plana. Quizás. Y es por eso que necesito mostrarles. Lo que espero mostrarles es uno de los mayores encubrimientos de todos los tiempos. Está a la par con la mentira heliocéntrica en su enormidad y el impacto que tiene sobre la humanidad. Intentaré mostrarles, y verán que es inseparable de la naturaleza real de nuestro reino plano de la Tierra. Y no puedes entender uno sin entender el otro. No podemos perder el tiempo, porque debemos viajar en busca del tiempo perdido. En el fondo, esta es una historia sobre decepción. También es una historia de finales y comienzos, de muerte y renacimiento. Y por favor ten paciencia conmigo. Dado las decepciones y falsedades que sustentan nuestra narrativa histórica, este cuento no puede contarse de manera lineal. Necesitamos ir y venir en el tiempo para realmente extraer algo que nos acerque un poco más a la verdad. También es imperativo comprender que, así como la ciencia contemporánea, la historia es una disciplina que se corrompió hace mucho tiempo. En su forma más inocente, gran parte de la narrativa histórica establecida son conjeturas. Pero, en el peor de los casos, es un conjunto de mentiras acordadas, como lo expresó de manera tan sucinta un supuesto Napoleón. Vamos a estar excavando en la oscuridad. Ningún historiador estará allí para ayudarnos. Estaremos solos en esta jornada. Nuestra jornada es una búsqueda de cosas enterradas a plena vista. Y de vez en cuando, las cosas pueden volverse un poco incómodas. Pero es necesario. Hemos estado viviendo una mentira muy confortable por mucho tiempo. Vamos, súbete y amárrate el cinturón de seguridad. Porque para comprender nuestro lugar en el mundo, necesitamos hacer lo impensable. Es hora de que emprendamos un viaje de regreso al futuro. Episodio 2. Una lente en el pasado. Our journey begins in the unlikeliest of places. Nuestro viaje comienza en el lugar más insólito, el San Petersburgo del siglo XIX, a la entrada de la Catedral de San Isaac. La ciudad es fría, la niebla de la mañana se disipa con la llegada del sol y nuestras botas están llenas de barro. Es el año 1860 y, aunque San Petersburgo se alza regio y orgulloso, sus habitantes no aparecen por ninguna parte. Está tranquilo. Demasiado tranquilo. It is quiet. Too quiet. La población de San Petersburgo en la década de 1860 era, según nos dicen, de unas 500.000 personas. Y sin embargo, no hay un alma a la vista. ¿Dónde está todo el mundo? Where is everybody? La larga sombra de la columna Alexander nos da una pista sobre la hora del viaje del Sol, sobre esta región. Las sombras largas solo ocurren durante la mañana o la tarde. Debe ser por la mañana. Pero, parece que nadie ha salido a la superficie todavía. Si viajamos 400 millas a través de Moscú, vemos lo mismo, calles vacías y tranquilas. We see the same thing. Empty, quiet streets. En 1860, Moscú compartía una población similar con San Petersburgo.
aproximadamente 500.000 ciudadanos. Pero, de nuevo, ¿dónde está todo el mundo? ¿Qué pasa con el resto del mundo durante este periodo de tiempo? Edimburgo, Escocia, década de 1840. Copenhague, Dinamarca, 1840. Dresden, Alemania, 1860s. Río, Brasil, 1860. Toronto, Canadá, década de 1860. Atenas, Grecia, década de 1860. Y luego, Londres. Por último, la gente. ¿Y qué hay de París? La gente, la vida. La primera fotografía, nos dicen, fue creada en 1822. El arte de la fotografía se basa en métodos de yuxtaposición, de comparación y contraste para transmitir su mensaje y sentimiento. En estas fotografías antiguas, no encontramos las mismas técnicas deliberadas de yuxtaposición que los fotógrafos contemporáneos elaboran en su arte. Sino que encontramos contrastes naturales que son tan importantes y centrales para navegar por nuestra engañosa historia. El contraste es un fenómeno, natural o artificial, en el que el significado se genera y transmite a través de la comparación de dos elementos opuestos. Al observar la Rusia de 1860, se observa un contraste inmediato entre la falta de población y el gran tamaño de estas ciudades. Incluso en el siglo XIX, tanto Moscú como San Petersburgo son enormes. Las infraestructuras que aparecen en las fotografías podrían albergar a una población de millones de personas. ¿Por qué las ciudades son tan vastas si la población era solo de 500.000 habitantes en cada una? Además, la narración oficial nos da una población que aumenta de forma lineal a partir de 1764. Muchos de los edificios que vemos aquí fueron construidos años antes de que se tomara la fotografía. ¿Acaso los rusos lo planearon con mucha antelación? Pero es cuando se introduce la población en estas fotografías cuando surge un nuevo contraste que resulta asombroso. Es decir, entre la gente y el propio entorno. Puede que sea el reducido número de población. O puede ser la crudeza monocromática de las imágenes en blanco y negro. Pero nos presentan algo entre lo que hemos vivido toda nuestra vida y a lo que nunca hemos prestado atención. Es la enormidad y la imposibilidad de la arquitectura. Al participar en la industria, un acto de turismo, viajamos de un lugar a otro y observamos, asimilando todo, aprendiendo, escuchando y siendo informados de lo que estamos viendo y cómo llegó a ser.
and how it came to be. And standing in front of a Y, structure de pie frente a una estructura como el Arco del Triunfo, en París, podríamos incluso exclamar, vaya, ¿cómo han hecho esto? Pero, el momento, inextricablemente envuelto en el ajetreo de la escena, tal vez nos impida realmente hacer esa pregunta con sinceridad. asking that question with sincerity. Standing in front of Estar delante de una estructura como el Arco del Triunfo mientras la multitud hace fotos frenéticamente con sus teléfonos inteligentes hace que todo sea una realidad. Y concluimos, antes de que nos empujen los nuevos turistas, bueno, han tenido que hacerlo de alguna manera porque yo estoy aquí y lo estoy viendo. somehow because I'm here and looking at it. Durante nuestro adoctrinamiento en la escuela, rara vez se nos muestran fotografías antiguas de las grandes ciudades repartidas por nuestro reino plano. Scattered around Y, quizás, por una buena razón. and perhaps for good reason. Because when we marinate on images like Porque, cuando nos empapamos de imágenes como esta y se nos presentan las pruebas visuales de un pueblo victoriano muy primitivo, salpicado como saltamontes entre las sombras de la más grandiosa arquitectura brillante que un humano pueda imaginar, empezamos a tener dudas. grandiose, brilliant architecture a human could ever imagine, we begin to have doubts. Indeed, En efecto, ¿cómo construyeron esto? El Arco del Triunfo está hecho con 36.695 metros cúbicos de piedra caliza y pesa 95.407 toneladas, es decir, algo más de 95 millones de kilogramos. and weighs 95,407 tons, or just over 95 million kilograms. They tell Nos us cuentan que se tardaron 12 años en construir el gigantesco arco en dos periodos diferentes, entre 1806 y 1814 y entre 1832 y 1836. 1832 to 1836. How did ¿Cómo they transportaron esta cantidad de piedra caliza con los mismos caballos y carros que vemos en las fotografías? the photograph? Observa con atención las 4 esculturas que adornan cada uno de sus Four lados. sculptures that adorn each of its sides. Look at the intricacy of the sculptures. Fíjate en la complejidad de las esculturas y en el patrón de la ornamentación que enmarca el arco. Cada sección se repite perfectamente sin ninguna desviación o inconsistencia. Variation or inconsistency. The first true power tool was La primera herramienta eléctrica verdadera no se inventó hasta 60 años después de que se completara este arco. Nos dicen que fue hecho a mano. by hand. ¿Es eso posible? Is that even possible? And then there is the Y luego, ceiling, está el techo del arco. immaculate, Inmaculado, rosas esculpidas en 3D, perfectas en su simetría geométrica. geometric symmetry. El matiz del detalle y la delicadeza de cada pétalo y de los bordes de la sección transversal es abrumador. And cross-section borders is overwhelming. Mira el resto de París durante este tiempo. This time. De nuevo, una plétora de increíbles estructuras gigantescas y magníficas. Gigantic La infraestructura de la ciudad, gloriosa. structures. Y la gente y sus medios de transporte. Primitivos, And the people poco sofisticados y que parecen no haber sido desarrollados hasta el punto de producir una ciudad como esta. seeming not at all developed to the point of producing a city like this. The roads are improperly Las carreteras están mal pavimentadas y son irregulares. paved. They are dirty. Están sucias y embarradas. También vemos edificios de esta época en los que la arquitectura se alinea con los habitantes. Aligns with the inhabitants. Buildings of misshapen proportions. Less Edificios de proporciones deformes, menos desarrollados y refinados, encantadores a su manera, in their use of pero tosco en su uso de la madera y el yeso. is exactly Este es exactamente el tipo de arquitectura que esperamos de una generación de caballo y carro. Una generación ignorante de los descubrimientos de la tecnología que se produciría en los años siguientes. years to come. Furthermore, at the time of this photograph, Además, en el momento de esta fotografía, el arco tiene aproximadamente 40 años, desde su finalización.
Sin embargo, pueden ver lo desgastadas que están algunas de las partes de la estructura. La erosión de la piedra sugiere que el arco es mucho más antiguo. A medida que nos acercamos a finales del siglo XIX, vemos que los moscovitas han decidido por fin salir de sus casas y aventurarse en las calles. La infame Plaza Roja, ahora llena de vida. La Catedral de San Basilio y la Torre Spasskaya dominan el marco de la plaza. La construcción de la Catedral de San Basilio comenzó en 1555 y se terminó en 1561, es decir, en apenas 6 años. Sufrió un gran incendio en 1737 y fue restaurada durante 20 años. Pero, mírala. ¡Qué estructura! Casi irreal. Y como ninguna otra. Está compuesta por miles de ladrillos rojos y chapas de estaño a las que se les ha dado la forma de las distintivas cúpulas de cebolla que vemos. Mira de cerca la complejidad de las cúpulas. ¿Cómo doblaron el metal para lograr tal precisión y perfección en el siglo XVIII? Y, de nuevo, si tenían la habilidad y la dedicación para construir una maravilla como esta, porque las condiciones de la carretera son tan pobres y están cubiertas de barro. En la fotografía del siglo XIX vemos estas increíbles estructuras y edificios por todas partes. Tenemos el maravilloso Palacio de Cristal de Londres, una estructura monstruosa con la mayor superficie de cristal jamás vista en un edificio. Y todo construido antes de que Inglaterra tuviera una fabricación automática de vidrio. Tenemos la Abadía de Westminster y el Parlamento. Tenemos el antiguo Arco de Houston, construido de pura piedra arenisca en 1837. Y las calles, sin pavimentar y llenas de barro. ¿Por qué esta gente no dio prioridad a las calles por las que caminaban? La Frauenkirche, la obra maestra abovedada de Dresde, Alemania. Su intrincado y opulento esplendor contrasta directamente con los destartalados carros y carretas tiradas por caballos de la gente de abajo. Un pueblo que depende de las necesidades más básicas. Un pueblo completamente empequeñecido por su tamaño y majestuosidad. La Biblioteca del Parlamento en Ottawa, Canadá. Construida a lo largo de 17 años. Los primeros colonos importantes llegaron en 1800. Y, en el momento de la construcción, la población de la ciudad no llegaba a los 20.000 habitantes. ¿Sería realmente una gran y gloriosa biblioteca una prioridad para los colonos? ¿Por qué el edificio parece haber sido recortado de Europa y pegado en Canadá? Incluso a principios de siglo, 40 años antes de que Bosch economizara la herramienta eléctrica. Tenemos la antigua estación Penn de Nueva York. Miren el tamaño de esto. Proporciones completamente alucinantes. Como podemos ver aquí en la fotografía, cada patrón octogonal y esculpido en el techo de la cúpula arqueada es más grande que un solo ser humano. Miren las gigantescas columnas y las detalladas hojas de acanto que decoran la parte superior de cada pilar. Nos dicen que esta estación tardó 6 años en construirse, 6 años enteros. Sí, claro. ¿Por qué somos tan crédulos? Incluso con nuestro acceso a las herramientas eléctricas modernas, las piezas de construcción imprimibles y la tecnología de las grúas, no podríamos reproducir esto hoy en día. Y, lo que es más importante, no reproducimos este tipo de arquitectura hoy en día.
Los mentirosos oficiales de nuestro mundo tienen un término general para este tipo de arquitectura que vemos en Norteamérica. Lo llaman historismo. El historicismo es un término acuñado para describir un estilo de arquitectura que es de naturaleza revival. O, en otras palabras, que copia el estilo de otra época. Los grandes arcos y edificios con columnas gigantes que vemos se construyen en estilo clásico o grecorromano. Y las catedrales se construyen en los estilos renacentista y gótico de la Europa medieval. Los componentes de estos estilos arquitectónicos particulares presentan grandes agujas, ventanas arqueadas, torres, torretas, cúpulas, arcos porticados, esculturas, enormes puertas, ventanas geométricas circulares, columnas, esferas de reloj y campanarios. Las huellas de esta arquitectura imposible se encuentran literalmente en todas partes, en todas las ciudades y en todo el mundo actual. Algunas se conservan y mantienen, como el Arco del Triunfo parisino y Notre Dame, y otras se han perdido y han quedado olvidadas en el tiempo, como el Arco de Houston y la antigua Estación Penn de Nueva York. Nosotros, como pueblo, viajamos kilómetros para tomar nuestras propias fotografías de estas maravillas. Pero los fotógrafos del siglo XIX nos regalan algo que nunca habrían esperado dar a una generación futura. La perspectiva. Vemos a un pueblo primitivo con un telón de fondo de una infraestructura arquitectónica claramente avanzada. Los historiadores oficiales del mundo nos cuentan historias de evolución darwiniana y de progresión entre épocas. Los pueblos que vinieron después siempre fueron más avanzados en sus formas, refinando y redefiniendo los métodos de la generación que vino antes. Si el punto álgido de la innovación y la industria durante el siglo XIX seguía siendo el caballo y el carro como medio de transporte, entonces, como nos dicen estas fotografías, este estilo de arquitectura era igual de imposible para los que vivían en los siglos anteriores. Cualquier persona con predisposición a pensar y cuestionar puede percibir inmediatamente, al ver estas fotografías, que algo está podrido en Dinamarca, que algo falla en la narrativa histórica dominante, que algo no cuadra. En una imagen panorámica de San Francisco en 1877, vemos un collage de arquitectura historicista. Vemos columnas que adornan las entradas de edificios muy majestuosos que sobresalen como pulgares doloridos de algunas de las chozas de madera que los rodean. Vemos agujas y torres góticas en la distancia. Vemos catedrales y edificios con cúpulas. También vemos lo extensa y enorme que se ha vuelto la ciudad. En 1846, había menos de 500 colonos mormones viviendo en el área de tierra en la que ahora llamamos San Francisco. Era tierra de frontera y estaba lista para ser tomada. Entre 1848 y 1849, con el inicio de la fiebre del oro de California, la población aumentó de 1.000 a 25.000 personas. 28 años después, se tomó esta panorámica. La población en ese momento, nos dicen, se acercaba a los 200.000 habitantes. ¿Quién, en su sano juicio, creería esta historia? ¿Parece esto una ciudad de 200.000 habitantes? Sin ninguna tecnología moderna, herramientas eléctricas, fabricación automática,
motores eléctricos. electric motors. A people in a Un pueblo en una tierra extraña e infundada que acaba de dejar su huella. ¿Realmente creemos que un pueblo floreciente construyó toda esta ciudad en solo 30 años? in just 30 years. And again, such quietness. Y de nuevo, tal tranquilidad. ¡Qué quietud! Esta es una fotografía de una ciudad vacía. ¿Dónde está toda la gente? La sombra del poste aquí nos dice que no son las primeras horas de la mañana. Las sombras cortas solo aparecen hacia el mediodía. Una ciudad de esta envergadura, a mediodía, debería estar llena de vida. Pero no hay ni una sola persona en la toma de este panorama. La única vida que vemos es la de un caballo sin amo a la vista. Parece muy poco probable que se haya dicho a toda la gente que se quedara en casa porque se estaba realizando una sesión fotográfica de paisajes urbanos. Y esta escena silenciosa se vuelve aún más espeluznante si tenemos en cuenta que hay una intención detrás del objetivo. Alguien estaba allí, de pie en un punto de vista, y tomando esta fotografía. Pero, ¿quién? ¿Y para qué? ¿Y qué posibilidades hay de que, en el siglo XIX, durante décadas similares, veamos ciudades rusas, europeas y norteamericanas desiertas fotografiadas así? Y que, pocos años después, encontremos los mismos lugares repletos de gente, un pueblo claramente incapaz de construir la arquitectura que se encuentra en estas ciudades. ¿Y qué hacer con estas fotografías? Si aceptamos la narrativa y estas extrañas anomalías, entonces nos detenemos aquí y volvemos a nuestras ocupadas vidas. Pero, la narrativa que hemos recibido no es la verdad. Y no deberíamos aceptar ninguna narración, por muy oficial y certificada que sea, a menos que tenga sentido. Las personas que vemos en estas fotografías, y sus primeros antepasados, no podrían haber construido la magnífica arquitectura que vemos. Es una imposibilidad. Vamos. Entra. Debemos adentrarnos en estas ciudades y mirar un poco más de cerca. Debe haber algunas pistas esperando a ser descubiertas que nos ayuden a entender por qué estas ciudades están vacías. Espera. ¿Qué es lo que dices? ¿Quieres limpiar el barro de tus botas primero? No te molestes. Es una pérdida de tiempo. Vamos. Salta y vamos. Porque es el barro el que nos ofrece algunas pequeñas pistas sobre lo que pudo ocurrir durante este periodo de tiempo. Vamos, Sirvi, dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna, nunca la invadieron y el espacio, nunca ellos lo vieron, las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.